Bueno, pues dado que varios de vosotros estáis confinados, voy a grabar este vídeo intentando resumir los contenidos que vamos a ver esta semana, en la cual vamos a comenzar el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y vamos a hablar más concretamente de las características que tendrá la Primera Guerra Mundial, que la van a diferenciar además de los conflictos bélicos previos y de las causas que explican el surgimiento de la guerra, ¿no? Comenzando por el primero de estos apartados, por las características que va a tener la Primera Guerra Mundial, creo que lo primero que tenéis que tener presente es que la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto muy diferente a todos los que hasta aquel momento había experimentado la humanidad, ¿no? Pese a que algunas de las tendencias que se aprecian en la Primera Guerra Mundial pues ya se pudieran apreciar de una manera más germinal, indiciaria, en conflictos previos, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, la guerra solía ser una actividad relativamente limitada a los soldados, a la gente que integraba los ejércitos, a aquellos que practicaban directamente la guerra. Y era un tipo de actividad humana también, con un potencial destructivo, pues ciertamente limitado, sobre todo si lo comparamos con lo que sucederá durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial era bastante normal que un país estuviera en guerra y que este hecho afectara fundamentalmente a los soldados, de tal forma que, o a las poblaciones más cercanas al frente, de tal forma que buena parte de la sociedad siguiera llevando sus vidas con relativa normalidad, ¿no? Por supuesto, en algo podía afectarles el hecho de que su país estuviera en guerra, ¿no? Pero como os digo, esto va a verse modificado por la Primera Guerra Mundial porque este conflicto incorpora nuevas características, añade nuevos contenidos que revolucionan la manera de entender la guerra, de entender los conflictos bélicos, ¿no? Básicamente, estas características específicas que distinguen a la Primera Guerra Mundial del resto de conflictos anteriores son su condición de guerra industrial y su condición también de guerra total. Vamos a explicar un poco lo que significan estos dos conceptos, los conceptos de guerra total y de guerra industrial, ¿no? Comenzando a hablar por el último que he citado, por la guerra industrial. Debéis tener en cuenta que Europa, desde mediados del siglo XVIII, primero Inglaterra y luego otros países de la Europa, sobre todo occidental, pues se veía inmersa en un proceso de industrialización, ¿no? O de revolución industrial, de transformación muy intensa de sus estructuras económicas y de la tecnología, pues motivada sobre todo por la aparición de maquinaria, ¿no? De maquinaria movida por fuentes de energía. Y una de las ramas en las que se apreciará de una manera más significativa el impacto de esta industrialización, de esta revolución industrial, va a ser precisamente la industria armamentística. Y eso se pondrá de manifiesto, ya se había podido observar en otros conflictos anteriores, pero se pondrá de manifiesto sobre todo en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial contaba mucho más el grado de desarrollo tecnológico de los ejércitos de los países en disputa, el grado de tecnificación de sus ejércitos, el grado de desarrollo de su industria armamentística, pesaba mucho más eso que el número de soldados o la valía de estos o incluso la habilidad táctica de los generales y de los jefes militares y también de los propios soldados. Pasaba mucho más el factor de la máquina, de la industria bélica, que el factor humano, ¿no? Es en la Primera Guerra Mundial donde se inicia el uso del tanque, del lanzallamas, donde se extiende, aunque ya se conocía de antes, pero donde, bueno, donde se extiende en mayor medida o se aplica en mayor medida las ametralladoras,
donde pierden su importancia técnicas tradicionales como la caballería, en la que haya bombardeos utilizando aviación, donde se emplea la artillería. Es una guerra donde pesa, donde cuenta mucho el desarrollo industrial y donde pesa mucho la tecnificación, la aplicación de armamento moderno en los ejércitos, ¿no? Evidentemente esta condición de guerra industrial, ¿no? De guerra asociada al empleo de la maquinaria moderna, del armamento moderno, mejor dicho, de los tanques, de los bombarderos, de las ametralladoras, va a provocar que el potencial destructivo de la Gran Guerra sea mucho mayor que el de los conflictos bélicos que la preceden, ¿no? En este sentido, apuntar un dato. Durante los 4 años de duración de la Primera Guerra Mundial, más o menos unos 10 millones de europeos perderán su vida a cuenta del conflicto, ¿no? Aunque esta es una sangría que otra, que sobre todo que la Segunda Guerra Mundial dejará muy corta, se trataba de un volumen de víctimas pues desconocido o sea, sin parangón con ningún otro conflicto previo, ¿no? Un volumen de víctimas muy significativo. Y junto a este volumen de muertes tan elevadas, pues tenéis que tener presente también los millones de mutilados, la destrucción de infraestructuras, de carreteras, de puentes, de fábricas, ¿no? Todo ello, la ruina de material económica, en suma, todo ello provocado por el impacto que tendrá la industrialización, el avance en la industria armamentística, el desarrollo de la industria armamentística, en la manera de gestionar y en el desarrollo de la guerra, ¿no? La gestión y el desarrollo de la guerra, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ya claro por qué la Primera Guerra Mundial era una guerra industrial, a diferencia de los conflictos bélicos previos. Ahora vamos a intentar entender qué significa esto de la guerra total. Antes he dicho que las guerras tradicionales incumbían sobre todo a los militares, a los soldados, ¿eh? Pues bien profesionales o bien reclutados de una forma forzosa o no forzosa para el conflicto de turno, pero que eran aquellos que estaban en el frente, que estaban peleando, pues los que veían su vida atravesada por el conflicto, ¿no? La Primera Guerra Mundial va a ser muy diferente en este sentido, va a ser una guerra total y esto significa fundamentalmente que todos los ámbitos de la vida social, que todos los sectores sociales van a unirse en torno a un mismo propósito, en torno a un mismo objetivo, van a movilizarse en torno a un único objetivo, que es el de obtener la victoria en la guerra. El comercio, pues va a ser intervenido por los distintos gobiernos que participan en la guerra para que se ponga al servicio de la victoria militar. La industria va a ser intervenida también por los gobiernos. Esto cuestiona en buena medida el capitalismo puro, el liberalismo económico que imperaba hasta aquel momento. Va a ser intervenida la industria, como digo, las fábricas, para que al menos una parte de las mismas se dediquen a producir municiones, abastecimientos para el frente, armamento, de cara a ganar la guerra. La prensa va a lanzar continuos mensajes invitando al patrioterismo, a la adhesión de los ciudadanos a la victoria de sus ejércitos, ¿no? Intentando mantener elevada la moral de la población, intentando inclinar a la población a colaborar, a participar en el esfuerzo de guerra, ¿no? La cultura lo mismo, ¿no? Y si nos vamos a grupos sociales, pues más o menos nos encontramos con la misma realidad, ¿no? Ejemplo de ello, claro, son las mujeres, ¿no? Las mujeres, aunque hay alguna participación hay en la propia guerra, hay algunas soldadas, ¿no? Soldadas, no, hay algunas mujeres militares, pero su número será muy reducido. Pero eso no significará que no participen en el esfuerzo de guerra, ¿no? Sino que irán, por ejemplo, a cubrir los puestos de sus maridos en las fábricas de armamento, ¿no?
o prestarán asistencia como enfermeras o colaborarán de una manera u otra en el esfuerzo de guerra, ¿no? Entonces estamos ante una guerra total, en suma, porque no solo afecta al ámbito militar, sino que todos los sectores de la vida social, la economía, la cultura, la prensa, la educación, se movilizan en favor del esfuerzo de guerra y porque no solo intervienen en la guerra los militares, sino también la población civil, ¿no? Que tiene que colaborar con lo que buenamente pueda, por ejemplo, trabajando en la industria bélica, para que pueda obtenerse el objetivo, para intentar lograr el objetivo de la victoria militar, ¿no? Se podrían hablar de otras características que distinguen a la Primera Guerra Mundial de otros conflictos, ¿no? Pues, yo qué sé, por ejemplo, el peso que tomarán las estrategias de guerra indirecta, ¿no? Consistentes en intentar minar la moral de tu adversario, por ejemplo, apoyando a movimientos opositores e independentistas que existieran en el territorio de la potencia o del país al que te estás enfrentando, ¿no? Yo qué sé, los franceses y los ingleses apoyaran, por ejemplo, a los movimientos independentistas que había en Austria-Hungría, a fin de debilitar a este país, de debilitar a este Estado, pero son sobre todo la condición de guerra industrial y la condición de guerra total que va a tener este conflicto bélico lo que quiero que comprendáis con este vídeo, ¿vale? Bien, hablando ya de las causas, de los porqués de la Primera Guerra Mundial, a mí me gustaría señalar que si tuviéramos que apuntar a un motivo principal, a una causa principal que explica la Gran Guerra, esta sería la de la competencia entre distintas potencias imperialistas por el reparto del mundo, ¿eh? Aunque existe un detonante que sirve como válvula para el estallido de estas tensiones, que sirve como arranque de la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando en 28 de junio de 1914, el motivo de fondo, la causa de fondo que explique que se acabe llegando a un escenario de guerra era el desarrollo del fenómeno imperialista, es decir, de la expansión de Europa sobre otros territorios, sobre otros continentes, sobre África y Asia, ¿eh? Y la competencia entre los distintos países europeos, los distintos bloques de potencias europeas por quedarse con el mayor trozo del pastel, ¿no? Como sabéis, estas tensiones entre potencias, entre estas tensiones entre potencias imperialistas, destacaba sobre todo el choque que existía entre dos potencias imperialistas dominantes, Francia e Inglaterra, que habían acaparado para sí la mayor parte de las colonias, ¿no? Y una potencia en ascenso que no se había unificado hasta una fecha muy tardía, hasta 1870, me estoy refiriendo a Alemania, pero que venía pisando fuerte y que venía exigiendo participar en el reparto colonial. Y no es casualidad que en la Primera Guerra Mundial, pues Francia e Inglaterra estén en un bando y Alemania esté liderando otro bando, ¿no? Esto tiene que ver con el choque que existía entre estos dos bloques de países, entre estos dos tipos de países, por acaparar el mayor número de colonias o de mercados o de influencias internacional, por ser las potencias imperialistas en suma dominantes, ¿no? Entonces, la existencia del imperialismo y la competencia entre las distintas potencias imperialistas por ser las que llevan la batuta, ¿no? Las que tienen más colonias y más mercados y las que tienen un mayor imperio en suma, pues es el factor, yo creo, principal a la hora de explicar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cabría tener en cuenta también que estas distintas potencias imperialistas, junto con otros países europeos que tienen un peso menor, van a ir tejiendo alianzas entre sí. Y eso va a explicar, más que el estallido de la guerra como tal, el hecho de que ésta se extienda de una manera tan rápida o que ésta abarca un número de países tan amplios, ¿no? Porque el hecho de que un país estuviera aliado a otro, que una potencia tejiera una alianza con otra,
conllevaba una serie de obligaciones, como la de salir en defensa del país con el que estás aliado en caso de que éste se encontrara en una situación de guerra, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra declarará la guerra a Alemania porque tiene un acuerdo con Francia y porque Francia es agredido por Alemania, ¿no? Entonces el hecho de que Inglaterra tenga un pacto con Francia le obliga a intervenir a la guerra y explica que este conflicto adquiriera unas dimensiones mundiales, ¿no? El hecho de que existían alianzas entre las distintas potencias imperialistas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay una competencia por el reparto del mundo entre las distintas potencias imperialistas que da lugar a choques, a tensiones, a conflictos que acaban estallando en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con todos los precedentes previos que existen respecto a esto. Tenemos que tener en cuenta a su vez que las distintas potencias imperialistas habían tejido alianzas entre sí y que les llevaban a intervenir en solidaridad con un apoyo a un país aliado que estuviera en guerra, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también, diría yo, y ahí voy con una tercera causa, el hecho de que una de las regiones en la que estaban compitiendo las distintas potencias imperialistas por tener más influencia, por tener mayor grado de control, se situaba en el corazón del continente europeo, se situaba en Europa, es el caso de los Balcanes, ¿no? Los Balcanes va a ser una región en la que distintos estados, Alemania, el Imperio Otomano, Austria-Hungría, bueno, más que Alemania, Austria-Hungría mejor dicho, el Imperio Otomano, como digo, Rusia, van a intervenir intentando tener la mayor influencia posible en la zona, ¿no? Con las consiguientes tensiones que esto reporta. El hecho de que los Balcanes sea una región situada en Europa, pues facilita que la guerra estalle en el continente europeo, ¿no? Y que no se produzca, pues, de una manera indirecta en el territorio de las colonias, ¿no? Y finalmente, creo que hay que tener en cuenta también que junto con estas motivaciones que pudiéramos decir objetivas, la Primera Guerra Mundial contó con un gran apoyo, al menos en los inicios del conflicto, por parte de la población europea, ¿no? Por parte de la población de los países implicados, ¿no? Es decir, que la sociedad no solo no se movilizó contra la guerra, sino que invitó o defendió que se fuera al combate, ¿no? ¿Por qué, digamos, la buena parte de la población europea estaba entusiasmada con un conflicto bélico, con participar en la Primera Guerra Mundial? Aquí creo que hay que tener en cuenta el hecho de que desde el siglo XIX, como sabéis, se había venido desarrollando un fenómeno nacionalista que había inculcado sentimientos patrióticos entre la población, pues a través de la escuela, a través de himnos, a través de banderas, a través incluso de competiciones deportivas, ¿no? Y ese patriotismo o ese nacionalismo, esa conciencia de tener un país, pues muchas veces estaba ligada también al chauvinismo, es decir, a considerar que tu país era mejor que el resto, al imperialismo, es decir, a entender que tu país tenía derecho a expandirse sobre otros pueblos y también, ¿por qué no?, al racismo o a la xenofobia o al odio contra el otro, al odio contra las otras naciones, ¿no? Entonces, el hecho de que en Europa se hubieran extendido estos sentimientos patrióticos o nacionalistas durante todo el siglo XIX, pues facilitará bastante, contribuirá a que la población se movilice a favor de la guerra, ¿no? También hay que tener en cuenta, a mí me parece un factor importante, el hecho de que el movimiento obrero, más concretamente los partidos socialdemócratas, de los que se esperaba que se opusieran a la guerra, ¿no? Que rechazaran el conflicto, pues finalmente tendrán una actitud completamente distinta a esta y apoyarán a sus respectivos gobiernos en el esfuerzo militar. ¿Por qué se explica, cómo se explica que este movimiento obrero, que en principio lo que defendía era que todos los trabajadores, con independencia de su país, tenían los mismos intereses, acabara apoyando la guerra y acabara apoyando a sus gobiernos en el esfuerzo de guerra? Yo creo que esto tiene mucho que ver también precisamente con el imperialismo, ¿no?
con el hecho de que una parte de los trabajadores europeos, la parte más acomodada quizás, se había beneficiado de la sobreexplotación de las colonias, ¿no? Mira que sostenían grandes beneficios de sangrar a los pueblos de África y Asia, pues las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, de los obreros europeos podían mejorar, que estos obreros europeos podían obtener también productos más baratos provenientes de las colonias, incluso que en un momento dado podían emigrar a las colonias y así el desempleo llegaba a descender, ¿no? El hecho de que una parte de la clase obrera se beneficiara, o al menos sintiera que se beneficiaba del imperialismo, y también que esa clase obrera, una parte de la clase obrera había ido adquiriendo sentimientos patrióticos de los que antes carecía, ¿no? El hecho de, en suma, de que los partidos socialdemócratas, de que un sector importante del movimiento obrero hubiera ido moderándose, ¿no? Hubiera ido adoptando unas posturas menos revolucionarias, menos radicales, más reformistas, más proclive a integrarse en el sistema, pues contribuirá a que finalmente estos partidos, este sector del movimiento obrero, dé apoyo a sus respectivos gobiernos en el esfuerzo militar, ¿no? De esa manera no existirán grandes movilizaciones contra la guerra en los inicios del conflicto, y esto evidentemente facilita también que esta guerra se acabara produciendo, que no se llegara a un acuerdo de paz temprano, porque la población tenía ganas de guerra y empujaba a que se fuera al conflicto, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un pequeño resumen de este apartado, nos encontramos con que la Primera Guerra Mundial, responde ante todo ante a un conflicto entre potencias imperialistas por el reparto del mundo, por ver quién adquiere más colonias, por ver quién adquiere más mercados, ¿no? Hay una competencia entre potencias imperialistas que ya había ido dando lugar a diferentes momentos de tensión, pero que tendrá su clima, tendrá su máximo apogeo en la Primera Guerra Mundial. Hemos visto también que una de las regiones que estaba en disputa entre distintas potencias imperialistas era precisamente la región de los Balcanes, situada en Europa, lo que contribuye a que la guerra estalle en el propio continente y no en las colonias. Hemos visto que las distintas potencias imperialistas habían tejido alianzas entre sí que las obligaban a intervenir en apoyo a los países con los que estuvieran aliados en caso de conflicto, y hemos visto finalmente un último factor, digamos, subjetivo, pero no por ello menos importante, que es el hecho de que la población europea apoyará el conflicto, defenderá la guerra y se movilizará en favor de sus respectivos gobiernos, pues porque tenía ya unos sentimientos de corte patriótico y nacionalista de los que antes había carecido, y porque también las organizaciones obreras de las que se esperaba una movilización en contra de la guerra acabarán apoyando, la mayor parte de ellas al menos, a sus gobiernos en el esfuerzo bélico. Y sin más, lo dejo, os paso otros materiales para que podáis trabajar con las tareas y ya está.